les va? Buenas tardes. Esto es El Análisis por DTV. Estamos comenzando este lunes básicamente con dos temas centrales. Uno que avanza y tiene que ver obviamente con la cuestión alquileres. Mañana comienzan las reuniones de comisión. Vamos a estar con el listado. La idea, lo han dicho las y los integrantes de la Comisión de Legislación General, es que participen todos los sectores, esto es inquilinos, propietarios, inmobiliarias, viendo si se puede encontrar un camino común que desde ya anticipan todos. No es sencillo, habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Una opción es que haya modificación de los dos artículos más sensibles que tienen que ver con la prolongación del contrato, esto es a 3 años, y con el hecho de que no se puede modificar el monto del alquiler inicial durante el primer año de vigencia del acuerdo. Y el otro tema, me parece que también está, por lo menos con un título importante, es que no hay tiempo para la cuestión que rodea al Consejo de la Magistratura. Hay media sanción del Senado, pero acá los plazos no dan. Será otra de las cuestiones de esta tarde en El Análisis. Comienzo con mis compañeros. Primero el señor David Cayón. ¿Cómo le va, Cayón? Que dice buenas tardes. Bueno, esperando, tiene todas las respuestas, Cayón, ¿no? Tengo todas las respuestas, que nadie tiene muy en claro qué es lo que va a pasar. Esa es la respuesta, esa es la respuesta que se puede escuchar en casi todos los despachos. Es cierto, toda la atención está puesta en alquileres. Como bien decías, mañana hay de vuelta comisión. Como hay tantos proyectos, la verdad es que se dificulta lograr un consenso. Ahora, hay consenso en esos dos artículos que vos decías. Hay que ver cómo lo resuelven, pero hay consenso que esos dos artículos se cambian. Claro. Digo, hay que ver la resolución. Me parece que está bastante claro que se vuelve al modelo de 2 años, de contratos de alquiler por 2 años. Eso está casi seguro. Ahora hay que ver el ajuste de los alquileres, cómo sucede. Claro. Ese punto es mucho más difícil de encontrar una solución porque, bueno, obviamente hay diferentes posturas de ajustar por una fórmula que no tenga la inflación adentro de esa fórmula. Como vos bien decías, ha habido otros que dicen, bueno, primer año no se ajusta, ahora, si no se ajusta el primer año... Te lo cobro más caro al comienzo. Claro. Y cuando termine el año es durísimo renovar con un 50 o 60% de aumento. Ajusta mucho al principio, que después se va licuando con el paso de los meses, pero de todas formas, el problema es que aquella persona que quiere entrar a alquilar necesita mucha plata. ¿Por qué? Porque necesita pagar un alquiler que es caro a esa altura del año. Totalmente. Después no la ajusta durante el año, pero es caro al principio. A eso tiene que poner la garantía, a eso tiene que poner los meses de depósito. Tenés expensas, depende del departamento. Sí. Claro, entonces se hace como que se pone muy alta la barrera para acceder a ese alquiler, en especial para los alquileres de familia. Porque no es lo mismo un monoambiente para un chico que viene a estudiar o recién se va de su casa a vivir solo, que aquellos que necesitan 2 o 3 habitaciones, y entonces frente a eso la entrada es muy, muy alta. Esa es la discusión, es ver cómo ajusta el valor de los alquileres para lograr, por lo menos, están todos enojados, con lo cual lograr que más o menos estén menos enojados. Y ella es Daniela Mosetic. ¿Cómo le va, Daniela? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Mire cómo Buenas la tardes. trato. Muy de usted. Una semana corta, una semana corta, igual va a haber trabajo, pero también, como decías vos, semana corta indica no se llega con Consejo de la Magistratura. Ya hubo, bueno, desde el viernes ya lo está anticipando Germán Martínez, como diciendo, miren... Hoy otra vez lo dijo. Milagros, no puedo hacer, le robó la frase a Feletti prácticamente. La verdad, más que, a ver, si es por ponernos a trabajar, lo podríamos sacar, nos reunimos en comisión. Ahora el tema no está ni el número, ni el acuerdo. El proyecto que viene del Senado no tiene ninguna chance de salir. Y además la Corte ya está viendo cómo se rearma después del 15 de abril. O sea, hoy es 11, a partir del lunes, cómo va a ser la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. Y antes de ir a la provincia de Jujuy, una pregunta para los dos, en todo caso postergamos la respuesta, pero en torno a lo que es definición de comisiones, sigue bastante empastada la cuestión por lo que veo, ¿no? Bueno, sí, sigue empastada. Justamente la Comisión de Justicia, que era una de las que están ahí en el tema del Consejo de la Magistratura, además de asuntos constitucionales, que estaría más tranquila, el titular no está confirmado todavía tampoco. Presentación y primera nota en El Análisis, por favor, a ver.
Ahí estamos, lo vemos en pantalla al diputado Ferreira. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muy bien. A ver, consulta. ¿Usted es propietario o alquila, diputado? No, tengo mi casa. Está. Y dígame, ¿cómo está el tema alquiler en Jujuy? ¿Está complicado como en todos lados? ¿Una situación un poco más tranquila? ¿Depende del momento del año? ¿Cómo es? A ver. Son mucho más bajos que en Buenos Aires, porque los sueldos también acá en Jujuy son muy bajos. Sí. De todas maneras, la inflación es la que está complicando todo acá, porque, digamos, le suenan los intereses de los dos lados y los propietarios que quieren de alguna manera ponerse a cubierto de la inflación y quieren aumentos mayores. El inquilino que dice, no, el aumento es muy desproporcionado. Este tema de la ley de alquileres, hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Lo fundamental es lograr acuerdo entre las dos partes directamente interesadas, inquilino y propietario. Las inmobiliarias y el Estado son actores secundarios. Acá lo que tenemos que ver es la forma de lograr acercar las posiciones de inquilinos y propietarios que posibiliten, no ya, porque no va a ser factible, pero que posibiliten una ley a futuro que satisfaga las dos partes. Ahora, es muy difícil poder hacer, digamos, un presupuesto de cualquier tipo con una inflación como la que tenemos. Entonces, hay que jugar con un cálculo estimado para este año de una inflación de más de un 50%. Sí. Si se lograra domar un poco a ese potro que está desbocado de la inflación, bueno, ahí se podrían tratar otras consideraciones que podrían quedar ya previstas en la ley. Sí. En mi opinión, hay que buscar el acuerdo de inquilino y propietario. El problema es que, a ver, uno podría decir que se aumente por inflación. Si, por ejemplo, hoy el alquiler es de 50 y la inflación es del 50%, bueno, que se aumente ese porcentaje a fin de año. El problema es que a veces los salarios no acompañan el proceso inflacionario y los salarios aumentan menos que la inflación y entonces obviamente el inquilino está más complicado, me parece, ¿no? Claro, si invertimos la propuesta y en lugar de ajuste por inflación sería por ajuste de salario, el propietario no está muy de acuerdo. Claro, los aumentos no exactamente. Es decir, el desorden en el que tenemos nuestro país en este momento complica absolutamente todo. Sí, está. ¿Qué tal, diputado? Creo que hace falta encontrar un punto de equilibrio para todo, ordenar las cuentas, ordenar el país, porque evidentemente estamos totalmente desordenados, realmente. Diputado, nadie respeta la ley. Mire, tenemos situaciones que usted dice que no se pueden dar, y sin embargo serán. Por ahora, el derecho a la propiedad está garantizado, por ahora. Ahora bien, la ley dice que un terreno es propiedad de quien lo tiene. En este caso, en esta usurpación que está en el tema hoy día. El tema, sí. El tema Ramos Padilla, Alejo. Más La Plata. Bueno, los terrenos son de propiedad del municipio. Sí. Un juez, Ramos Padilla, determina que como fue de día y sin violencia, no es delito. Yo pregunto, por eso es que necesitamos un consejo de la magistratura que realmente esté para controlar que los jueces cumplan con la ley, no el criterio absolutamente discrecional. A mí se me ocurre que no es delito porque fue de día, así como algunos otros fallos que han habido en otros casos muy delicados. Sí. Diputado, un minuto, a ver. Sí, vamos. No, le quería consultar, así no se me escapa el tema de alquileres. Usted como referente del Frente de Todos, respaldó el proyecto, puso la firma del proyecto de Gioja, acompaña a Gisela Marciota. ¿Cuál sería la variante que usted respalda en esta discusión? Mi opinión, teniendo en cuenta que no hay acuerdos en este momento, es derogar la ley actual vigente
que su derogación la ha pedido el propio, digamos, grupo de Cambiemos, que fue quien la presentó en su momento. Derogar la ley actual, volver a la anterior y tomarse un tiempo más para discutir con amplitud el tema de la nueva ley. Porque hacer leyes para cambiarlas a los 6 meses no sirve. O hacer leyes que después complican o a un sector o al otro. En este caso, una ley mal hecha puede perjudicar gravemente a los inquilinos o gravemente a los propietarios. Si perjudica a los propietarios, no hay viviendas en alquiler. Se perjudica también o sea, tomarse el tiempo necesario para hacer una ley que sirva por muchos años. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes. Soy David Cayón, sí, ¿cómo David. está? No, respecto a eso, Gusto, David. 4 años fue la discusión de la ley de alquileres. Claro. Digo, entendiendo que todo el mundo se puede equivocar, digo, 4 años se discutió la ley de alquileres y pasaron 2 años desde que empezó a funcionar este sistema, que no funcionó. Usted tiene razón. Ahora bien, cuando discutimos cosas como esa, de trascendencia, que tiene que contemplar los intereses de uno y otro, no tiene que privar el capricho sectorial de uno u otro bando, que esas cosas están complicando mucho el funcionamiento del país. Yo, por frente de todo, digo que algo es blanco, sale alguien de Cambiemos que va a decir que es negro. Sí. Acá tenemos que buscar puntos de equilibrio. Están rotos todos los equilibrios. Mire, yo estoy molesto porque no tenemos sesiones. No se han terminado de constituir las comisiones. Y el año se va. Y hay muchísimos temas para tratar. Nosotros tenemos que trabajar para la gente. Tenemos que deponer algunas actitudes y poner la patria por encima de todo, porque si no podemos sacar una ley de alquileres, entonces, ¿a dónde vamos? Sí, le digo, lo noto, me parece que es comprensible, pero está un poco incómodo. Uno puede compartir sus opiniones porque no hay sesiones, porque no se terminan de conformar las comisiones, porque hay mucha inflación. Digo, ¿estas cuestiones se están planteando en el bloque? ¿Hay espacio para esta discusión o no hay, diputado? Mire, en este momento nosotros tenemos el problema de la fractura que hay en el bloque. Sí. Pero esa fractura no tiene que ser impedimento para que de una vez por todas se conformen las comisiones y empecemos a trabajar. Si nos tenemos que sacar los cuernos en el bloque, y bueno, lo tenemos que hacer. Pero el Congreso no puede estar parado. El país tiene infinidad de problemas y el Congreso tiene que funcionar. Sí. Bueno. No acordaremos algo, en otras cosas no estaremos de acuerdo, pero hay que trabajar. Cosa que en este momento no se está haciendo. Diputado, lo del tema como dice usted, lo de la fractura del bloque fue, bueno, con la excusa, con el argumento de las diferencias en torno al acuerdo con el FMI, pero una vez superado este tema no se está pudiendo volver al trabajo habitual, con la libertad con que se trabajaba siempre, pero no logran llegar a ni siquiera ponerse de acuerdo quiénes van a ser los jefes de las comisiones. Bueno, ese es el motivo por el cual no hay sesión, que no están formadas las comisiones. Ahora bien, había un sector del bloque que no estaba de acuerdo con el arreglo con el FMI. Y un sector que sí quería apoyarlo porque considerábamos de que no había otra alternativa. Y quienes se oponían al acuerdo con el FMI no ofrecían una alternativa para discutirla y ver si había posibilidades de no llegar al acuerdo. Ahora, lamentablemente, cuando la cuestión se inclinó a favor de hacer el acuerdo con el FMI, el grupo que no estaba de acuerdo en nuestro bloque directamente se marginó, se escindió del bloque. Entonces, nosotros deponemos actitudes y llegamos a un acuerdo, porque en definitiva terminamos perjudicando a la ciudadanía. Nosotros tenemos que trabajar, el país está en pésimas condiciones. Lo que uno analice lo preocupa, porque, por ejemplo, vemos el delito en aumento, pero todos los días, vemos situaciones violentas, ponerle el arma en la cabeza a una criatura, tirar a una señora mayor al piso, y una justicia laxa que
que libera, porque bueno, fue un golpecito, nomás no se rompió la cabeza a la señora. No, pero era para asustarlo al chico, no le iba a pegar el... No. El Consejo de la Magistratura es imprescindible que se conforme con gente que esté dispuesta a hacer cumplir la ley. Que el causante del delito, sea de donde sea, del grupo que sea, reciba el castigo que le corresponde. En mi opinión, el juez que dijo que la usurpación no es delito porque fue de día, no merece seguir en el cargo, así se lo digo claramente. La propiedad privada tiene que tener todas las garantías del Estado. Diputado, y no es posible que sea de esa manera. Respecto de esta situación del bloque que usted comentaba, que pos el acuerdo del Fondo Monetario Internacional hay como una división que se mantuvo. Digo, ¿hay conversaciones entre todos los diputados del bloque? ¿Existe un grupo de WhatsApp, como conocemos ahora? ¿Funciona eso? ¿No funciona? El grupo que es más cercano a Máximo Kirchner sigue en el grupo de WhatsApp, se fue. Está buena esa. Digo, Me gusta. Mire, para medir, claro. Me encantó el grupo de WhatsApp. La mayor parte del tiempo estoy acá en Jujuy. No estoy enterado de las gestiones que... Yo sé que el presidente que quedó a cargo del bloque, Martínez, es un hombre de diálogo y está agotando instancias para ver si logra una salida. Que no le va a resultar fácil porque hay postura muy caprichosa, muy cerrada, y ninguno está dispuesto a ceder un poco en sus posiciones para acercar con el otro y encontrar, como le digo, el punto de equilibrio para poder seguir trabajando. Lo mismo que, acordado el equilibrio entre nosotros, tenemos que buscar también el equilibrio con la oposición. Sí. Hay que poner el país por delante. Y hoy el país realmente es una lágrima. Bueno. No hay seguridad policial, no hay seguridad jurídica. Las Perdóneme, no se quieren erradicar. Ya le pregunto, diputado, a ver, mire, usted dice que el país es una lágrima, pero los otros días hablábamos con el diputado radical Bouit de Jujuy. Él dice que Jujuy es una maravilla, le digo, y que por eso Gerardo Morales tiene que ser candidato a presidente. No dice que es una lágrima, Bouit es diputado nacional porque lo puso Morales. Bueno. ¿Qué va a decir? Bueno, bueno, él dice que está hermoso Jujuy, no sé, la verdad, nos dieron ganas de visitar Jujuy, por eso le pregunto. Bueno. Discúlpeme, diputado, una pregunta más. Usted está impulsando, es por lo menos la segunda vez que lo hablo con usted, la cuenta Ahorro País, cuyo principal objetivo es promover el ahorro en moneda argentina, ajustando su valor al dólar norteamericano. Pero le pregunto, eso, por lo menos en la cuenta Ahorro País, ¿no se asemeja a la convertibilidad? No, para nada. Por eso, a ver. Mire, el tema es así. A pesar de la inflación, a pesar de la devaluación del peso, todavía hay muchos argentinos que siguen poniendo plata en ahorro, en plazo fijo, porque a pesar de todo, la gente quiere confiar en el país. Sí. Y aún a sabiendas de que pierde, siguen habiendo depósitos a plazo fijo, que es la pretensión de la ley. Hoy el país no tiene crédito. Nosotros hemos pensado, al hacer el proyecto de ley, en el ahorrista y en el Estado. Si nosotros hacemos esa garantía para el ahorrista de que pone 1.000 pesos, que equivalen a tantos dólares, y que al vencimiento, sea cual fuera la inflación, él va a recuperar la misma cantidad de dólares en peso, porque siempre hablamos de peso, equivalente al dólar pero en peso. Entonces el ahorrista va a tener la garantía de que no pierde, no gana plata, no pierde plata. Está bien. Y el 50% de esos depósitos en ahorro, el Estado los puede utilizar para hacer obras de distintos tipos, porque hoy no tiene acceso a crédito. Hoy no está fondeado, y claro. Entonces el Estado necesita de recursos y esta ley le permitiría obtener importantes recursos, y lo único que hay que hacer es ir recuperando paulatinamente la confianza que el ciudadano ha perdido en el Estado. Muy bien. ¿Alguna más?
Diputado Ferreira, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Siempre un gusto hablar con ustedes. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Bueno, crítico está Ferreira, y pero escéptico logramos también. distender un poquito, Sí, ¿no? sí, viste, con el tema de Bouit. Bueno, el señor David Cayón, tema central Cayón ese, ¿no? Porque hay mucho problema con el combustible. Hay mucho problema con el combustible. Hoy se está dando una jornada de protesta del transporte de cargas de cereales. Tiene que ver con el combustible, tiene que ver con las tarifas. Claro. Digo, no es solamente el combustible, tiene que ver con que dicen que hay escasez de gasoil y que hay como un mercado paralelo, que si el litro de gasoil sale 115 pesos, se le están pidiendo 170, 180 pesos en algunas localidades. Porque están de cosecha muchos, además, ¿no? Claro, estamos en el proceso de la cosecha gruesa, donde buena parte de la cosecha va rumbo a los puertos, en especial a la zona del Gran Rosario, la zona de Necochea, Quequén. Por eso los dos diputados que presentan, ¿no? Por eso los dos Santa diputados, Fe. Claro. los dos diputados que presentan, tiene que ver con aumentar el corte del biocombustible. Por ahí algunos se acuerdan, el año pasado, durante buena parte del año, discutimos sobre una ley de biocombustible, una ley que salió del Senado, ¿sí? que con el apoyo del oficialismo, cuando llegó a la Cámara de Diputados, el oficialismo, en la figura de Máximo Kirchner, la reformuló. ¿Sí? La reformuló y tiene que ver con el corte. ¿Sí? Claro. El corte de biocombustible que se utiliza en... ¿El corte es el porcentaje, Cayón? Claro, es la mezcla, básicamente. Y en lo que propone la diputada Jimena García y el diputado Mario Barletta, los dos santafesinos de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, es aumentar el corte de biodiesel al gasoil para reducir los cortes de importación de combustible y así paliar la crisis de precios internacionales y la falta de gasoil. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, lo que dicen es como la Argentina tiene un problema con el gasoil porque no hay. Vamos a ponerle más biodiesel. Y tiene un problema que es que se importa. Bueno, vayamos aumentando el corte de biodiesel. ¿Para qué? Para que necesites menos gasoil, más biodiesel y de esa manera tengas menos salida de dólares. Son dos iniciativas, piden aumentar el corte del gasoil, de pasarlo del 5 al 13%. La producción máxima disponible o la que cuenta hoy el país con el fin de sustituir parte del gasoil faltante. Esto es lo que decíamos antes, mira, en la placa siguiente acá te lo dice, son 600.000 toneladas de gasoil aproximadamente que dejarías de necesitar con ese corte. ¿Sí? El 45% Claro. de las exportaciones estimadas que necesitarías, estos según datos de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados. Las reemplazás por biodiesel. Claro, vos agarrás y necesitas de 10 litros de diésel que tenés, le pones un corte. Que explican que para el tractor, me explicaban técnicamente, no tenés problemas, por ejemplo, no hay inconveniente. No, para el Puede tractor- ser para el auto, por ejemplo, pero no para el tractor. Sí, pero para los camiones tampoco. No, tampoco. Para la maquinaria agrícola no tenés ningún tipo de inconveniente. Esto es lo que comentábamos antes, en agosto del 2001 se promulgó una ley impulsada por Máximo Kirchner, con vigencia hasta el 2030, que se estableció que el corte obligatorio de biodiesel para el gasoil pasaba del 10% al 5%. Volumen medido sobre la cantidad total. Que en ese momento era resistida esa medida, ¿te muy acordás? resistida. Claro. Acá tenés una discusión de lobby de las provincias petroleras Contra la versus sojera. las provincias productoras de biocombustible y de Que caña. dice, hace rato que estamos instaladas y produciendo, ¿no? Desde Claro. primeros años del kirchnerismo. si Acá no me básicamente equivoco. Tenemos tenías- plata, tenemos las plantas, ahora no me vas a... La discusión estaba dada entre las provincias del sur, que son donde concentran buena parte de la producción petrolera, con las provincias del centro y del norte de la Argentina, que tenés las plantas de biodiesel y la producción de caña de azúcar, ¿sí? Que son Claro. otros de los productos que tenés. Para las naftas, lo que establece era un porcentaje obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, se repartiría 6% para los combustibles elaborados en base a la caña de azúcar y 6% para el maíz. Habría que ver ahora si los productores de maíz quieren volcarlo al biodiesel o a la con la exportación. cotización que Pero- tienen ahora en el medio de la guerra. Pero claro. bueno, esto es otra discusión. Los diputados radicales dicen que la industria del biodiesel de Santa Fe, y esto es lo que decían recién, está en un 50% de su capacidad. ¿Sí? O sea, tiene la capacidad de incrementar en un 50% la producción de biodiesel y esto es consecuencia de la reducción de los cortes. Pasaron Claro. del 10 al 5%. Entonces, frente a eso, dicen, bueno, quedó mucha capacidad instalada sin utilizar. Bueno, ahora la podemos utilizar para generar un mayor caudal de
de gasoil, con el corte del biodiesel, bajar en 600.000 toneladas la importación. Esos son dólares que se quedan en la Argentina, porque la importación hay que pagarla. Claro. Con lo cual son dólares que se quedan en la Argentina y de esa manera salir de esta crisis que hace que hoy tengas una jornada de luchas de los camioneros que transportan cereales, que te están cortando ruta en la zona de Rosario, el Gran Rosario, donde están los puertos, y en la zona de Quequén, en el acceso al puerto de Quequén. En algún momento te acordás que lo había planteado el gobierno de Macri, después no se terminó concretando, después dijo algo en ese sentido Argüello, que era la posibilidad que teníamos de exportarle a Estados Unidos biodiesel, ¿te acordás? Sí, pero... Digo, eso no será un problema, no estamos exportando, me parece, ¿no? No, porque aparte tenés, Estados Unidos se había puesto una barrera arancelaria para la producción argentina. Claro. Porque obviamente era más competitiva, por una cuestión de cantidad de producción era más competitiva, entonces bajaba los precios y Estados Unidos para proteger a sus productores locales puso una barrera arancelaria para el producto argentino y no avanzó por eso. No. La placa siguiente tenés los argumentos. Pese acá a ambos diputados lo que te dicen es que es necesario que el gobierno aumente los cortes, así transforma una crisis en una oportunidad económica, social, ambiental. Con la implementación de esta propuesta sustituiríamos la importación de combustible. Esto me parece que es un dato para convencer. Digo, sustituís la salida de dólares, producción nacional, reduce las emisiones, sería una transición a una energía más limpia. Más que nada, más allá de la discusión sobre las energías limpias o no, digo, la Argentina hoy el problema más grande que tiene es la salida de dólares. Y perdóname, ¿por qué falta gasoil? Digo, ¿es porque o está caro por el tema del gas? ¿Cuál es la causa de la falta de gasoil? Lo que sucede es que vos lo que tenías es cuando vos dejás de tener gas en buena parte del país, empezás a utilizar el gasoil para producir fuel oil y de eso van a las centrales térmicas. A eso le sumás que hubo una menor producción de gasoil. Digo, el gasoil ya no es como era en otra época donde los autos también consumían, entonces tenías un parque automotor muy grande de autos gasoleros. Claro. Como la diferencia de precio hoy ya no... ¿te acordás? Claro, la época de los gasoleros. Claro, hoy la diferencia no es tan grande. Básicamente es un consumo agropecuario los camiones. Ahora, el otro problema que tenés es que lo consumen los camiones, la maquinaria agrícola y el transporte público de pasajeros. Claro. O sea, entonces hay zonas del país donde faltó gasoil y el transporte público de pasajeros tuvo que sacar menos unidades a la calle porque no tenía gasoil. Y había mucha compra, me contaba un estacionero que dice, de pronto antes venían 5 camiones y me compraban 500 litros. Ahora venía 2 y me compraba 1000. Entonces me quedaba sin gasoil para el resto. Sí, aparte vos lo que tenés es que en el momento de la época de cosecha lo que sucede es que en general vos tenés el campo que tiene alguna máquina propia, después alquila esas maquinarias, entonces son máquinas que van pasando de campo en campo para cosechar. El dueño de esas maquinarias lo que hace es comprar a granel. Va y compra gasoil a granel. ¿Por qué? Porque una vez que llega al campo va pasando al campo al lado, al campo al lado, al campo al lado, no vuelve a la estación de servicio a cargar. Lleva su cisterna propia y con eso, lo que hizo también es... vos tenés una cosecha mucho más importante, empezaron a cosechar, subieron los precios internacionales, se hizo menos gasoil, entonces eso lo que generó también es este conflicto. Esto es un proyecto de los 2 diputados santafesinos por el radicalismo, entró hace unos días, pero como decíamos antes, no hay comisiones. Porque parece un proyecto con mucho sentido común, ¿no? Digo, sí, como que puede volver a ser. Es más, desde que se había aprobado el proyecto de biocombustible, ya había proyectos para modificarlo. Pasó algo como alquileres. Enseguida que se había aprobado ese proyecto, los cordobeses sobre todo estaban tironeando ahí para hacer algunos cambios. O sea, es un tema que todavía es como que no terminó de cerrarse y más que nada con los precios que tiene ahora el gasoil. Así que, exactamente. Bueno, a ver, un testimonio sobre esta cuestión, el diputado Tortorielo, pro Río Negro, que decía lo siguiente. El biocombustible puede tener un corte que de alguna manera sigue siendo un combustible funcional para lo que es el funcionamiento de los motores, ¿no? Así que este corte se puede aumentar y que sin duda va a ayudar no solamente a que la industria que produce el biocombustible, ¿no? La industria del grano tenga también un mercado más, sino también, por supuesto, a paliar este déficit que hay hoy con los combustibles en el país
y que, bueno, se ha agravado en estas últimas semanas. Así que lo veo completamente compatible. Creo que es importante porque también permite que el agro tenga este mercado del combustible, así que es algo que genera un desarrollo económico que es valioso. Así que desde ese lugar está muy bueno. Y bueno, después tenemos este proyecto para la promoción del desarrollo de los hidrocarburos, que tiene algunas premisas que invitan, como por ejemplo alguna exención impositiva. Bueno, de alguna manera promueve la inversión, pero hay una gran traba, ¿no? Y esto tiene que ver con la situación de la macroeconomía en nuestro país. Es muy difícil que vengan inversiones muy importantes cuando tenemos un contexto de tanta inestabilidad, de tanta imprevisibilidad, y para lo que es la explotación petrolífera hacen falta capitales muy importantes, normalmente extranjeros. Así que bueno, más allá de que esta ley pretende de alguna manera incentivar el desarrollo hidrocarburífero, que realmente está muy bien, porque obviamente hay que apuntar a una explotación de una cuenca como la que es Vaca Muerta, que hoy está en un 15 o un 20% de su potencial, así que hay mucho por sacar. Pero bueno, sin duda que también necesitamos, aparte de esta ley, un contexto macroeconómico que genere la confianza para que vengan las inversiones. Bueno, muy bien, el testimonio entonces del diputado Tortorielo, recién estábamos hablando acá de por qué está tan trabado el tema. Me parece que alguna punta decía el diputado Ferreira, y también es verdad que los problemas aparentemente no son solo dentro del oficialismo, sino también en Juntos por el Cambio. Armonizar el debate y coincidir en las designaciones en comisiones, me parece que es un trabajo muy arduo y puntilloso, salvo en el Frente de Izquierda y salvo en Provincias Unidas. Me parece que es complejo en casi todos los bloques, ¿no, Cayo? A mí me parece que sí, me parece que lo que pasa es que la exposición que tiene el Frente de Todos tapa todo lo demás. Nosotros el año pasado nos fuimos de vacaciones a fin de año sabiendo que Cristian Ritondo iba a ser el presidente del Interbloque, por ejemplo, de Juntos por el Cambio. No pasó. Algo que no pasó, no hay un presidente, sino que hay un ente tripartito en donde se dividen ahí las decisiones. El radicalismo tiene 2 bloques. En enero indicaban que la división iba a terminar entre Evolución y la Unión Cívica Radical. No pasó, estamos en abril. Sí. Seguimos ahí con los 2 bloques. Es un interbloque que tiene 10 participantes, 10 bloques adentro. Es muy difícil la organización interna. Y es muy difícil el hecho de decir, bueno, en esta comisión va a ir tal. Sí. Sí, pero igual en lo que respecta a las comisiones, en el caso de Juntos por el Cambio, tienen un paso más avanzado, y es que ya se sabe cuántas son para cada uno. Sí. ¿Así? Entonces, por ejemplo, la coalición... Pro Unión Cívica Radical sí, ya está. claro, exactamente. No sabemos bien cuáles son las de cada uno, pero hay como... Bueno, a la coalición cívica le tocan 2, ahí tienen que proponer. Como que con la proporcionalidad se les resolvió un tema. No, a Ferreira lo vi como muy incómodo, ¿eh? Sí. No sé si está o no está en el grupo de WhatsApp, pero lo vi No lo quise decir. incómodo, sí. A ver, presentación, y hablamos con una representante de la provincia de Buenos Aires. A ver. Ahí está Romina del Pla. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez saluda, ¿qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Acá trabajando fuerte. A ver, Romina, recién le preguntábamos al diputado Ferreira, ¿es propietaria o alquila Romina del Pla? ¿Hola? ¿Hola? Hola, acá estoy. Ah. Sí. No, soy propietaria. Ah, está, bueno. Es un alivio. Bueno, y... Por supuesto, porque realmente hoy son impagables los alquileres. Sí. Porque lo que tiene de bueno Romina del Pla, que es docente, tiene en la cabeza los sueldos de los docentes. Así que, bueno, pregunto, ¿cuál va a ser la posición de la izquierda en torno al tema alquileres, diputada? Porque hay una cuestión que es muy interesante, que me parece que pasó en este proyecto que ahora se quiere rever, que es un proyecto que atendía al inquilino en el hecho de decir, el primer año que no tenga aumento del alquiler, que tenga un primer año más aliviado, que el contrato sea por 3 años,
Pero esas cuestiones que aparentemente eran pro inquilino dicen que hizo que los propietarios no pusieran las propiedades en alquiler. ¿Tienen esa interpretación ustedes o no, diputada? Sí, por supuesto. Creo que la ley que tenía límites, pero que colocaba algunas protecciones a los inquilinos y la sigue colocando. Sí. Lo que ha tenido como posición ha sido, bueno, sobre todo de los grandes propietarios, digamos, los que concentran muchas propiedades, porque el que tiene una propiedad o dos y vive en parte de eso la tiene que alquilar, no puede darse tampoco el lujo de no colocarla en el mercado de alquiler, pero los que sí tienen una concentración de muchas propiedades han hecho una suerte de lockout. Eso es evidente para forzar también esta idea de, bueno, modificar la ley y también llevar a un aumento exorbitante los alquileres, ¿no? Entonces esa protección, bueno, ha quedado, digamos, limitada porque quien no puede acceder tampoco, digamos, le sirve una protección porque se convierte en la negación del mismo acceso. Ahora, nosotros entendemos que el tema de los alquileres hay que discutirlo integralmente. No puede discutirse solo alquileres sin discutir lo que pasa en general con la situación de la vivienda, porque justamente el hecho de que no haya una política de vivienda, de construcción de viviendas populares o de acceso a la vivienda en materia de poder adquirir una propiedad, realmente es lo que termina presionando enormemente el mercado de alquileres, porque hace ya muchos años que no hay una política de acceso a la vivienda y en paralelo lo único que hubo en los últimos años fueron créditos como los UBA que se han convertido en una situación insoportable, insostenible, en una estafa. Entonces, tenemos como tres grandes aspectos del problema: la situación de la falta de una política para poder llegar a la vivienda propia, la situación de los alquileres que con los salarios bajísimos también se hace prohibitiva, y la situación de aquellos que ya hoy no pueden ni siquiera alquilar y terminan en ocupaciones precarias, en situaciones completamente inadecuadas, porque bueno, hay mucha tierra ociosa, pero sin tampoco colocarle una utilidad. Entonces el que no tiene dónde vivir termina ocupándola sin urbanización, sin servicios, hostigados permanentemente. Entonces hay tres aspectos que hay que resolver, por eso entendemos que hay que verlo integralmente. Ahora, diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic. El tema alquileres, bueno, ya tuvimos el tema del FMI, que fue, bueno, excluyente, se dialogó solamente de eso, ahora estamos solamente hablando de alquileres. ¿No se puede, no podría encarar la Cámara de Diputados o proyectos o discusiones paralelas con otros temas también que están necesitándose? Por supuesto, justamente acá hay un tema que estamos denunciando del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que es la falta de conformación de las comisiones, porque vos fijate que ningún tema, ni educativo, ni de salud, ni derechos de las mujeres, ni temas urgentes como el aumento de jubilaciones y salarios, nada se discute. Entonces, es una, digamos, esta idea de colocar algún tema central cada tanto, es también una suerte de disimulo de que el Congreso está en realidad paralizado. Entonces, también nosotros rechazamos esta idea de la conformación de las comisiones de a pedacitos, porque ¿qué nos estamos dando cuenta del Frente de Izquierda? Que al paso que vamos a quedar afuera de todas, porque como no se discute colectivamente, bueno, en nombre de los acuerdos en los bloques mayoritarios, los bloques más chicos vamos a quedar completamente afuera. De hecho, hasta ahora el Frente de Izquierda, en todas las 4 diputados y diputadas no integramos ninguna comisión, ninguna, lo cual también nos quita la posibilidad de emitir algún dictamen alternativo, de firmar o no firmar los dictámenes que se están discutiendo, de presionar para que nuestros proyectos se traten. Entonces, ustedes fíjense, ley de humedales, se hizo una presentación con todo digamos, los firmantes del nuevo proyecto. Bien, gracias. ¿Las comisiones conformadas? No. Se hizo la presentación del proyecto de protección integral de aquellos que padecen enfermedades infecciosas como HIV, hepatitis, y
y tuberculosis. Bueno, bien, gracias. El proyecto, mucho compromiso, debate, que abril, que esto, que el otro, bien, gracias. Las comisiones no están conformadas. Entonces, desde este aspecto, hasta lo que yo decía, salario, jubilaciones, blanqueo, bueno, todo tipo de cosas que son urgentes, el Congreso paralizado. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón. ¿Qué tal, David? Bien, ¿cómo está? Usted recién decía, bueno, la ley de alquileres se tiene que discutir con una problemática de acceso a la vivienda en general y hacía referencia al precio de la tierra, los valores de la tierra, la escasez de tierra que hay. Bueno, hace un ratito también el diputado del Frente de Todo de Jujuy hacía referencia al fallo judicial que se conoció hoy sobre la toma, ¿no? Donde hubo un Guernica. fallo, en Guernica, donde un fallo judicial decía, bueno, como se hizo de día, sin violencia, no es judicializar. Entonces decía, bueno, a ese juez hay que echarlo, porque no defiende la propiedad privada. Entonces, digo, frente a eso, la discusión de la propiedad privada o el acceso a la vivienda. Digo, ¿cuál de los dos artículos de la Constitución hay que proteger primero? Que es el juez nacional electoral de La Plata también, me parece, ¿no? Sí, es el un juez detalle, de La Plata. De La Plata. Digo, respecto de eso, digo, ¿ustedes tienen pensado llevar adelante algún proyecto que tenga que ver con el acceso a la tierra, los valores, la tierra fiscal, digo, algo que genere, ya que no existe un crédito hipotecario, digo, baje los valores para la gente que necesita construir su casa? O tierras fiscales si hay cantidad, Claro. que no sé si hay esa cantidad, ¿no? Bueno, nosotros ya en su momento hemos presentado algunos proyectos de urbanización, de un censo de tierras ociosas y justamente poder dedicar a eso, a hacer loteos y a la vez a la construcción de viviendas populares. Y acá hay que discutir, obviamente, por encima del derecho individual está el derecho colectivo. Eso es indudable, por lo menos en nuestra visión. Y en ese punto Guernica fue desalojado violentísimamente, con 4.000 policías desalojando a las 1.200 familias, a las cuales hasta el día de hoy no les han dado ninguna solución habitacional real. Y tenemos decenas y decenas de tomas amenazadas con el desalojo. En este momento, por ejemplo, ya sacaron la orden de desalojo sin fecha aún de una ocupación, una recuperación de tierras, para ser realistas, en la Nueva Unión, en Rafael Castillo. Son cientos de familias que no tienen a dónde ir, que están hostigadas permanentemente por la policía, que están hostigadas permanentemente en su devenir cotidiano y sin que haya ninguna solución, ni de nación, ni de provincia, ni del municipio de La Matanza. Pero eso lo podemos reproducir por 1000, porque efectivamente la situación es tan agobiante que recuperaciones de tierra, ocupaciones hay por todos lados. Entonces, nosotros entendemos que tiene que haber una política de un censo de las tierras ociosas, del mismo modo que tiene que haber un censo de las propiedades deshabitadas, ociosas, que están solamente para la especulación inmobiliaria, concentradas muchas en una mano. Y esto es importante porque creemos que hay que avanzar con impuestos a la vivienda ociosa concentrada. Vuelvo a insistir, ¿no? El propietario, un jubilado que tiene una casa, 2 casas para poder sostener su ingreso, digamos, tan bajo, un trabajador que con mucho esfuerzo armó una casa, o una casa vacacional en algún lugar, como ha sido siempre el sueño de muchas familias, muchos trabajadores, poder tener una casita en algún lugar de veraneo y demás. Eso no puede estar grabado, digamos, más allá de los impuestos que ya habitualmente se pagan. Pero aquel que tiene la vivienda para la especulación inmobiliaria, en desuso, que no se coloca en el mercado de alquiler, sí tiene que tener una presión mayor para que efectivamente se tengan que colocar las viviendas en alquiler, a la vez que efectivamente es necesario un plan de construcción de viviendas populares en forma urgente. Diputada, el tema Consejo de la Magistratura, digamos, está flotando en el aire en diputados, pero ya llegó, pero no tiene perspectiva de ser tratado. ¿Es un tema que a ustedes les preocupa, que lo ven muy lejano a la sociedad? ¿Cómo lo interpretan? Bueno, nos parece que es
claramente alejado de las preocupaciones actuales, ¿no? de la población que están ligadas al tema de la inflación, de los salarios que no alcanzan, de la desocupación y el trabajo precario. Creo que esos son los puntos centrales hoy. Y en ese sentido nosotros somos muy claros. Esta reforma del Consejo de la Magistratura tampoco va a venir a resolver la situación de acceso a la justicia, porque nosotros insistimos mucho en que proyectos que digan que reforman algo, cuando los jueces y los fiscales van a seguir siendo nombrados por los gobiernos de turno, porque en definitiva eso es lo que pasa, por más vuelta que le den, terminan siendo designados por los gobiernos de turno, nunca va a poder generar algún tipo de independencia del Poder Judicial. Entonces nosotros somos partidarios de una justicia donde los jueces y los fiscales sean electos por el voto popular, obviamente a partir de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pero que efectivamente eso sea lo que determine la elección y también haya una posibilidad de una revocabilidad inmediata si no se cumplen con las leyes que tienen que llevarse adelante. En ese punto creemos que hasta que no haya justamente un sistema de elección, vamos a tener muchas reformas parciales que no van a arrimar al acceso a la justicia en un funcionamiento menos sometido a los gobiernos de turno, como se dice pretender al impulsar estas reformas. Diputada, consulta, cuando se habla de fenómenos electorales, no se dice casi nunca que la izquierda, después de las elecciones del año pasado, es la tercera fuerza. Se habla más nada que poco de la muy buena elección de Vilca en Jujuy, de ustedes en la provincia, todo es cierto, pero le pregunto, la verdad, cuando usted da clase en el corazón de La Matanza, ¿aparecen alumnos libertarios? ¿Es un fenómeno que ustedes ven o creen que es como marginal o la verdad tienen casos ahí? No, siempre, mira, aparecen, por supuesto, siempre jóvenes que tienen inquietudes, que traen planteos muy, ¿cómo te diría?, restringidos o puntuales de los planteos que en las redes. Y perdón, ¿saben quién es del PLA o es una profesora que no tienen poca idea de que es diputada? Algunos sí, algunos no, ¿cómo será? Algunos sí, otros no. Por todo. Me reía el otro día porque, bueno, yo me presento, digo quién soy, porque después los chicos me ven en la tele y dicen cómo no sabía quién era. Entonces yo aviso quién soy y qué otras cosas hago. Claro. Pero no les genera una gran inquietud en general. Pero sí me sorprendió que uno estaba muy entusiasmado cuando descubrió que tengo una cuenta de Instagram verificada. Eso le parecía más importante que todo lo demás que yo pudiera decir. Estaba entusiasmadísimo. Eso sí le daba la pauta de que era una persona no tan normal la que tenía enfrente. Yo no tenía idea por qué era. Claro, ¿qué significa? A ver. El Instagram verificado de las personas que tienen cierto número de seguidores y se supone que un certificado de fama distinto. Eso era lo que más le estaba entusiasmando y más lo motivó. Usted lo que dice es todo lo demás. El chico volvió a su casa, el chico volvió a su casa y en vez de contarle a sus padres que tenía una dirigenta de una diputada nacional y una dirigente de la izquierda de la Argentina, le dijo, no, si tengo una profesora que es famosa en Instagram. Bueno, ojo que ese es el camino de la... Ojo que ese es un camino de Milei, es un gran camino de Milei, ese, claro. Bueno, lógico, pero yo iba al otro tema, mirá, justamente el viernes tuve un debate con dos alumnos que presentaban, yo no tengo por qué decir que sean libertarios, sí que traían algunos planteos que me suena que vienen de ese lado, por ejemplo, haciendo una exacerbación de el supuesto desarrollo e igualitarismo de Irlanda. Mirá vos. Estábamos debatiendo sobre la revolución industrial, distintos procesos, y ellos estaban entusiasmadísimos con que en Irlanda todo es una maravilla. Entonces, justamente hay informaciones muy recortadas. ¿Se entiende? En Irlanda es una maravilla, ni solamente con el desarrollo de la industria del conocimiento del software alcanza para que un país alcance
niveles de igualdad social, y ya sabemos por lejos que no alcanza en tener un alto número de PBI per cápita para que eso signifique un reparto igualitario de los recursos. Además, sabemos que, por ejemplo, Irlanda ha atravesado etapas muy difíciles en su historia, y por lo tanto, bueno, tomar algún recorte de los últimos 4 o 5 años no es hablar. Bueno, pero yo les explicaba esto y me llamó la atención que indudablemente se está haciendo todo un eje, por ejemplo, en el caso de Irlanda, que no hay regulaciones, que el Estado se corre, que esto, como una generalización, y entonces ahí veo que hay una influencia de ciertas presentaciones recortadas de cuál sería el camino hacia adelante. Yo, obviamente, bueno, tuvimos un intercambio tranquilo, porque aparte mi rol no es un debate, sino es poder... Pero el tema es eligen bien los ejes, ¿no? El tema es que, digo, Irlanda, quemar el Banco Central, la casta política, te arman un muy buen lío con 3 frases nada más, ¿no? Claro. Sí. Lógico, pero eso cuando uno lo empieza a desarticular, porque lo pones en contexto, porque explicas un poquito, obvio, rápidamente se desarma, pero vos tenés que tener el tiempo para desarmarlo. El tiempo, claro. Entonces, yo desarmo a 2 alumnos, digamos, en una clase, pero en los términos que corresponden, no políticos, sino que corresponden al contenido que en ese momento se estaba viendo, pero vos imaginate que son miles los que están mirando un video con una realidad completamente recortada. Entonces, esto es un problema que hay que desenvolver, y donde, bueno, también nosotros desde la izquierda y demás tenemos que hacer nuestra tarea. Coincido. Mascaramiento en ese sentido, y a la vez también hay que ver que esas expresiones generen alguna inquietud, tiene que ver con la enorme crisis económica y social del sistema capitalista en su conjunto y de los partidos del centro político que han fracasado en poder desenvolver una salida positiva para la mayoría de la población. Y bueno, sobre ese caldo de cultivo que estos planteos se pueden desenvolver. Diputada, respecto a lo que usted decía, bueno, que a veces hace falta tiempo como para poder explicar y desarrollar y contextualizar todo esto. Digo, hay una idea del Gobierno Nacional, del Ministro de Educación, digo, le pregunto en su doble rol, ¿no?, de diputada y de docente, el Ministro de Educación, de extender el horario de clases. Digo, más allá de la discusión salarial que eso implicaría, porque obviamente no solamente es el horario, la extensión del horario adelante del curso, sino todo lo que los docentes tienen que hacer en su casa para estar adelante del curso, ¿le parece que es algo que se debería hacer, por lo menos discutir? ¿Le parece que no? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, mira, yo creo que hay 2 aspectos claros del asunto. El primero, que tiene que ver con una cuestión, digamos, del funcionamiento educativo, y otra que tiene que ver con una cuestión laboral. A mí me llama la atención que el ministro tan suelto de cuerpo en los medios introduzca esto, cuando, por ejemplo, acá en Virrey del Pino, las escuelas están abarrotadas de chicos, no hay lugar donde colocar un alumno más, donde estamos con cursos de 50 pibes y más, y las escuelas que se necesitan no se han construido. Y como resultado de esta situación, lo real es que en esas escuelas, en lugar de estar dando 4 horas de clase, se están dando con suerte 3. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del comedor y otras cosas, bueno, obviamente empiezan a las 11 de la mañana, porque si no, no hay forma de llegar a alimentar a los 1.500 pibes que hay en la escuela. Entonces, las docentes de esas escuelas, lo que además de reclamar urgente la construcción de las escuelas que hacen falta, están planteando la preocupación porque están en realidad de tarea de tiempo real de poder enseñar, están dando 3 horas o menos. Y entonces están muy preocupadas, porque estamos regresando al turno intermedio, o sea, cuando había escuelas de 3 horas, porque no había espacio, se está regresando a eso sin reconocer que se está regresando a eso. Entonces, es completamente contradictorio que un gobierno que no puede garantizar 4 horas de clase, porque no están pudiendo garantizar 4 horas de clase, pues tenemos escuelas secundarias donde los pibes están rotando por lo mismo, porque no hay espacio, entonces unos entran un día, otros entran otro,
4, de pronto por la televisión digan que se va a extender a 5 horas la jornada. Bueno, yo me pregunto cómo van a hacer, porque si no están pudiendo garantizar 4, mucho menos van a garantizar 5. Entonces no deja de ser una farsa para los medios y no para la realidad. Entonces esto es muy serio. Este es el tema, primer aspecto, a mí me preocupa, y después hay que discutir si realmente 4 horas o 5, digamos, hacen la diferencia, o 4 horas de calidad, como ha sido históricamente el desarrollo de la jornada simple en la primaria, podría ser muy bien aprovechado. Pero a la vez, este anuncio de las 5 horas también oculta otro fracaso. Acá había un compromiso, desde que se aplicó la Ley Federal de Educación y luego se reemplazó por la Ley de Educación Nacional, en extender las escuelas primarias a la jornada completa, que tenían que llegar a 2021 al 80% de las escuelas del país. Para eso los gobiernos obtuvieron créditos del Banco Mundial y del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y no aplicaron esta jornada completa en este nivel. A cuentagotas han ido aplicando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, algunas escuelas. ¿Pero por qué no pueden avanzar? Por el problema de infraestructura. No alcanza. Por ejemplo, acá en La Matanza tenemos un montón de escuelas de jornada completa estatales en Ramos Mejía y alrededores, y ninguna en Virrey del Pino. ¿Por qué ninguna en Virrey del Pino? Porque tienen que construir más escuelas y no ponen plata para construir más escuelas. Ya no alcanza para la jornada simple, imagínense, no va a alcanzar para la jornada. Romina. Si eso le suma oral, ustedes imagínense que la mayor parte de los docentes, para poder llegar a fin de mes, tienen que trabajar 2 y hasta 3 cargos. Si meten 5 horas, el doble cargo queda anulado. Claro. Y desde ya va a legitimar que un docente trabaje 10 horas frente a alumnos, más algún horario intermedio, más la planificación. O sea, ¿ustedes se dan cuenta que estamos retrocediendo diputada, a pre-martes de Chicago y la conquista de las 8 horas? Es un desastre. Diputada, tenemos que terminar. Primero, Instagramer famosa. Después, diputada y docente. Romina del Pla, muchas gracias. Buenas tardes. Chau, chau. Bueno, chau. Nosotros terminamos por nuestra parte. Enseguida la continuidad del análisis con ella, con Amanda Alma, con nuestros compañeros, con Daniela, con Cayón. Ya seguimos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hace muchos años que se viene dando, ¿no? Digamos, una batalla cultural sobre las desigualdades y es importante entender que esto tiene un correlato que es material. Yo creo que hay algo muy de derecha que es nada más de derecha que confundir derechos con privilegios. La ley busca la alimentación responsable, busca atender el derecho al consumo. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy yo la bienvenida a esta segunda parte del análisis. Y aquí estoy con mis dos compañeros, con David y con Dani, que vienen desde más temprano. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Vienen analizando todo lo que sucede y todo lo que se espera para mañana. Exactamente, ahí estábamos charlando recién. Mañana a la 1, la Comisión de Legislación General con Cecilia Moró al frente. Bueno, mañana arranca el debate de verdad. El de posta, digamos. El posta, porque la semana pasada fue la conformación de la comisión, hubo un primer
planteo de cómo iba a ser el cronograma y a partir de mañana, sí, bueno, mañana ya hay invitados, arranca ese cronograma de 30 días, esta semana hay un día de reunión, la semana que viene 2 días, la otra semana 2 días, a ver si dentro de esas jornadas se puede trabajar ya en algunos dictámenes. Pero los proyectos los vamos a conocer más en detalle fines de abril, digamos, ¿no? Porque ahí van a ser los diputados cuando hablen, conversen, creo que la digan. última reunión de este cronograma es el día 27. Ajá. Así que a partir de ahí puede ser, o no sé si es este día que terminan los expositores, o hay alguna instancia más de reunión entre los legisladores, como para ver cuándo sale el dictamen. Y si hay sesión, en mayo ya. Sí, en mayo recién. Sí, lo que decíamos al principio, me parece que hay una cantidad de proyectos dando vuelta bastante importante. Como 30. Sí. Cada día hay más. Cada día hay más y seguramente después de los expositores, lo más probable es que se vaya ajustando y ambos bloques vayan jugando en sus diferentes proyectos. Hay 2 artículos en particular donde hay consenso que hay que modificar. Lo que decíamos es que no me parece que en uno de ellos haya consenso de cómo. Claro. Uno tiene que ver con volver a los contratos de 2 años en vez de 3 años. Me parece que en la generalidad hay consenso en eso. Sí, es el menos conflictivo, digamos, Claro. también. El que menos también afectaría en cierto sentido a los inquilinos, ¿no? Sí. El que menos riesgo pone a la ley original. Sí, totalmente. Ahora, después el ajuste, cómo se ajustan los alquileres. Nosotros decíamos al principio que hay una opción de que durante el primer año no tengan ajuste, pero el problema que se presenta con eso es que lo que van a hacer, obviamente, los propietarios es poner un alquiler muy alto porque como durante el primer año no van a poder ajustar, no van a poder indexar nada de inflación, bueno, la entrada va a ser muy alta. Y pensando en una familia que tiene que entrar a alquilar, con todos los costos que tiene alquilar previo, se haría muy caro, me Volvemos parece. a la situación actual, digamos. Claro. No resolvería el problema que tenemos ahora. Y hasta un poco peor, porque al no poder indexar inflación durante un año, lo que van a hacer es ponerla todo al principio. Van a decir, bueno, si el Banco Central, las consultoras dicen que la inflación va a ser del 50%, bueno, yo voy a poner un 60% por las dudas, porque siempre se equivocan, porque siempre pasa algo, porque claro. Bueno, eso lo que va a hacer es encarecer el mercado. De todo esto vamos a seguir hablando, pero con nuestro próximo invitado, y así nos vamos a recorrer la Argentina, nuestro próximo destino. Y del otro lado está el diputado Alfredo Schiavoni, a quien le agradecemos en este rato que se haya comunicado, que haya podido comunicarse con nosotros aquí, porque estamos arrancando esta semana, que es corta, pero es muy intensa para la Cámara de Diputados. ¿Cómo anda tanto tiempo, diputado? Hace mucho que no conversamos. ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para todo el equipo. Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, tenemos ahí el pequeño delay y bueno, y en el chequeo del inicio siempre tenemos que saber bien si se escuchó o no. Estamos con esta expectativa de que mañana comience a hacer la primera reunión informativa por la ley de alquileres. Preguntarle si usted desde Misiones va a proponer a alguien, ya propuso, si está al tanto de cómo será el ordenamiento del debate. Usted sé que no forma parte, me parece, de la comisión, pero bueno, sí es una de las referencias dentro del espacio político del PRO. Sí, es cierto, no formo parte de esa comisión, pero bueno, nosotros, es público que no hay una posición unificada respecto de la ley de alquileres. Sí creo en lo que todos coincidimos, oficialismo y oposición, es que es una mala ley la actual, o que por lo menos quedó absolutamente fuera de lugar en el contexto actual que vive el país. O sea, es un tema que ocasiona muchos problemas en las dos puntas del negocio, tanto para el que alquila, para el inquilino, como para el propietario. Yo escuchaba en la introducción de ustedes, es cierto que si le pones todo al principio, al momento de cerrar el contrato de alquiler, le pones toda la actualización, en ese sentido el único que se ve beneficiado es el agente inmobiliario que cobra la comisión al principio sobre un contrato abultado, digamos. Entonces,
Yo la verdad es que no tengo muy en claro, realmente lo digo, estoy pensando qué hace el Estado metido tan taxativamente en un acuerdo que al final del día es entre privados, porque es un acuerdo pactado entre alguien que ofrece un inmueble en locación y alguien que decide alquilarlo. Entonces, haciendo esta salvedad, creo que la ley actual es muy mala, creo que no solo perjudica a quien quiere alquilar un inmueble, sino también a los propietarios. Hay mucha gente que tiene hoy inmuebles desocupados y que tiene que pagar expensas, tiene que pagar ABL. Tengo gente conocida en esas condiciones que le digo, che, ¿y qué te parece si bajás un poco el alquiler? Porque al final del día va a convenir, sí. Exacto, con esa pretensión tan alta. ¿Qué le responden? También entiendo, y es una cuestión natural, que todos pretendamos resguardar el valor de nuestros ingresos ante un proceso inflacionario de la magnitud del que estamos viviendo los argentinos. Pero bueno, me parece que un poco el hecho de volver a los 2 años, y va de cajón, digamos, en un país donde hay tan poca previsibilidad como el nuestro, hacer cosas, 3 años no es un largo plazo, pero en la Argentina sí. Tenemos que pensar que tiene que ser más cerca, digamos. Y después, en función de una actualización 100% por inflación, y bueno, los salarios no van en el mismo ritmo en que sube la inflación. Si así fuese, digamos, la inflación no sería un problema porque todo sería neutro, aumentan las cosas conforme aumentan los salarios. No es la realidad. Digo esto porque le escuché decir a algún colega del oficialismo, los de Juntos por el Cambio no se preocupan por la actualización de los salarios con respecto a la inflación, digamos. Bueno, siempre lo digo, si los salarios corrieran de la misma forma que la inflación, no habría inflación. Sí. No, diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Hola, Daniela. Recién usted decía, bueno, haciendo la salvedad de que le parece que el Estado está un poco inmerso en esta situación. Digo, podría estar menos inmerso si la cuestión de la vivienda estuviera un poco más resuelta, por ejemplo, si diera créditos o si habría más cantidad. Lo que pasa es que la cantidad de inquilinos cada vez sube más, entonces eso identifica un problema real con la vivienda a nivel nacional, más en las grandes ciudades, pero lo estamos hablando con la mayoría de los diputados y en todas las provincias hay problemas en ese sentido. No, sí, efectivamente, el problema de acceso a la vivienda se ha ido agravando conforme se materializa un proceso que se da no solo aquí en la Argentina, se da en todo el mundo, que es la migración de personas que viven en el ámbito rural hacia las ciudades. Esto ocasiona una presión real sobre la oferta de inmuebles en alquiler. Esto se da acá en la Argentina y en el resto del mundo, en mayor o en menor medida. No de casualidad, los países europeos tienen una política muy activa de subsidios, en muchos casos, a las producciones agropecuarias, que en realidad esconden la idea de que esas personas no migren a los centros urbanos, que permanezcan arraigadas en el ámbito rural. Hecha esta aclaración, yo creo que la Argentina hace muchísimo tiempo, desde el Estado, con los planes de viviendas que se originan a través de los fondos del Fondo Nacional de la Vivienda, del FONAVI, lo que viene haciendo a través de los institutos de vivienda de las provincias es financiar la oferta de casas y no la demanda de viviendas. Hoy, si usted toma, por ejemplo, mi provincia, puedo tomar cualquier otra, es exactamente igual, en mi provincia el instituto que administra los fondos FONAVI se llama IPRODA, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. ¿Qué hace este organismo?
como en el resto de las provincias, como el IPB en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Le financia a empresas constructoras que construyen barrios de viviendas. ¿Está? Y luego ofrece o busca los beneficiarios para esas viviendas. Esto es financiar la oferta de viviendas, no la demanda de viviendas. En el resto del mundo, el crédito funciona para que las personas se hagan o se compren una vivienda de acuerdo a las necesidades que cada familia tiene y en función de los ingresos que tiene y la cuota que puede pagar. Yo entiendo que el problema de la vivienda en nuestro país es un problema financiero. Tenés que pagar en un tiempo relativamente corto un bien que tiene un periodo de amortización largo. Una casa tiene mínimo 25 años como plazo de amortización. Por supuesto que va a quedar en uso mucho más tiempo que los 25 años. Es decir, hay muchísimas personas que todavía viven en inmuebles que los construyeron sus padres o sus abuelos y todavía están en vigencia. Están amortizados, pero siguen en vigencia. Bueno, entonces, cuando uno tiene que pagar algo que va a usar por los próximos 25 años, pero tenés que pagar, es como si yo te dijera hoy, che, la ropa que va a usar por los próximos 25 años tenés que pagarla hoy. ¡Epa! O la comida que vas a consumir por los próximos 25 años, tenés que ponerme toda junta hoy la plata. Ese es el problema de las cosas que tienen un valor presente, pero que vamos a utilizarla durante mucho tiempo. El problema de la vivienda es un problema financiero. Para mí, humildemente, el rol del Estado en ese sentido es subsidiar tasa de interés para que los créditos puedan ser pagables de acuerdo a los ingresos de la ciudadanía y no montar estas estructuras que son los organismos de vivienda, que es el Estado metido a decirte en qué tipo de casa vas a vivir, en qué barrio vas a vivir, qué posición geográfica vas a vivir, y finalmente esto tiene implícito un problema social porque estos barrios se terminan en muchos casos convirtiendo en una especie de guetos, de hacinamiento y desvinculados de la trama urbana. Lo racional, lo lógico es ir cerrando la trama urbana donde ya existe infraestructura de agua, de luz, de gas, de calles, etcétera, a través de viviendas o grupos de viviendas que se construyan los individuos pagando la cuota de un crédito. Es un problema mucho más profundo que sencillamente decir nos metemos en una ley de alquileres u otorgamos beneficios a determinados emprendimientos. Me parece que hay mucho para debatir en eso, pero insisto, para mí lo esencial es cambiar la lógica de financiar oferta y empezar a financiar demanda. ¿Le parece que con los créditos Procrear no se dio un poco de esa lógica, digamos, donde se accedía a un crédito? Había distintos modelos, obviamente, para optar, pero uno tenía que tener el terreno, en definitiva, para poder acceder. Fue como un paso intermedio. El Procrear es como un paso intermedio a esto, digamos, ¿no es cierto? Y por otro lado, me parece a mí que cuando nosotros hablamos tanto de financiar la construcción de vivienda como de los alquileres, hay que estratificar, segmentar el mercado, porque una cosa es una vivienda social que debe reunir algunos requisitos mínimos de habitabilidad y otra cosa es una vivienda más suntuaria con determinadas terminaciones o equipamientos que hacen que el costo final de ese inmueble sea mucho más alto que el de una vivienda social. Entonces, me parece que hay que ordenar bastante, pero lo cierto, lo concreto, es que nuestro país tiene un déficit habitacional, arriba de 3 millones de unidades habitacionales, es un déficit muy alto, y esto de alguna manera es lo que se ve reflejado en
tantos problemas que ocasiona la ley de alquileres por la presión de la demanda sobre esa oferta. Pero si me permiten, me gustaría agregar también algo ahí, que el problema de la migración interna, ya ni siquiera del ámbito rural al urbano, del interior al urbano de la capital o al periurbano, también se da por la falta de oportunidades, por el desarrollo desigual que tienen las diferentes provincias de la Argentina, que hace que un habitante de mi provincia o de la provincia de Corrientes o del Chaco o de Formosa encuentre mayores oportunidades para vivir, para desarrollarse como individuo en el conurbano bonaerense o mismo en la ciudad de Buenos Aires, que en su propia provincia. Es un problema de pobreza estructural que no está siendo abordado y que no vamos a solucionar con una ley de alquileres. Eso también tiene que quedar bastante claro. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? Usted recién ponía el ejemplo de lo que sucede en Europa o en algunos países de Europa donde el Estado lo que hace es subsidiar la producción agropecuaria. ¿Para qué? Para mantener a esas familias, esas personas en el ámbito agropecuario y que no se muden a las ciudades y no presionen sobre el mercado. Ahora, también esos mismos países lo que hacen es ponerle un impuesto o una tasa a el capital especulativo inmobiliario y dicen, bueno, estos departamentos que están vacíos, que lo único que hacen es achicar el mercado y subir los precios, pues no pagan más impuestos. Esto es algo que también en algún momento se habló acá de poner una tasa extra a esos sectores, más en las grandes ciudades, como puede ser la ciudad de Buenos Aires. Digo, las dos cosas conviven. ¿Esas dos cosas podrían convivir acá? No, a mí me parece que esa cuestión que vos estás planteando es una problemática que se verifica en una sociedad post-industrial como es la europea, y cuando yo aludía al subsidio que reciben productores agropecuarios europeos para no migrar hacia los centros urbanos, en realidad es consecuencia de algo que todavía en nuestro país lamentablemente no aconteció. Digamos, nosotros no somos y distamos mucho de ser una sociedad postindustrial. Ni siquiera alcanzamos un grado de industrialización aceptable en la Argentina por diferentes gobiernos, no estoy echándole la culpa exclusivamente a como para desembocar en una cuestión de castigo a la vivienda ociosa, porque también es cierto, en capitales europeas los impuestos sobre los inmuebles son bastante altos ya de por sí, digamos. Hay que pensar dos veces en tener un departamento sin ningún tipo de utilización en París o en Roma. Te puedo asegurar que los impuestos son caros. El mantenimiento de un inmueble ocioso en una capital europea es tremendo. Entonces, por eso surgen mucho estos sistemas de Airbnb o todas estas cuestiones, porque sale bastante plata mantener un inmueble sin uso solamente por los impuestos que tiene, ¿no? Nosotros vivimos también muchas veces la ficción, digo esto desde el lado de los propietarios, de pretender tener una renta extraordinaria sobre un inmueble, pero a la hora de tributar sobre ese inmueble pagar 2 pesos. Eso también forma parte de la hipocresía que tenemos los argentinos, ¿no? En Uruguay, los mismos individuos pagan los impuestos y calladito la boca. Y en ese sentido también pensar que el inmueble en definitiva también se sigue valorizando, ¿no? Si bien el mantenimiento es importante y cuando el inmueble está alquilado tiene esa dinámica de mantenerse permanentemente, pero puede perder un poco de valor, pero en Argentina, al estar también los inmuebles en dólares, mantiene su capital una persona cuando tiene un departamento en alquiler. No es lo mismo que aquella persona, en definitiva, que alquila porque no tiene dónde vivir, ¿no? Hay como una dinámica que ahí aparece poco borrada del debate a veces.
Sí, es cierto que la construcción en nuestro país es un resguardo de valor. Eso sí, es una dinámica. También es cierto desde la época de nuestros abuelos. Había mucho gringo inmigrante que en vez de optar por comprar campo y laburar, compraba inmuebles o hacía inmuebles, construía inmuebles, resguardaba su capital en ladrillo, como decían los viejos. La plata se pone en ladrillo, porque es un resguardo de valor. Ahora bien, no sé en cuanto a conservar el valor, sí, y como bien describiste, en algunos casos inclusive a incrementarlo, pero no sé si en cuanto a la renta que le podemos sacar a ese inmueble valorizado en dólares, si es una buena renta mensual. No, sí. Y lo que pasa es que el debate es sobre la vivienda también. Diputado, a propósito que, bueno, ya nos dijo que ni siquiera llegamos a ser industrializados, menos postindustrializados. Le pregunto, entonces, en términos productivos y que también está teniendo sus temas todo el sector del agro, el gasoil, las retenciones. ¿Cómo ve ese esquema en medio de este esquema de inflación? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, a ver, yo no creo en lo que se plantea desde el oficialismo, en tener un desdoblamiento del precio de los commodities, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Inclusive, hasta me llama la atención la argumentación que dan sobre este tópico quienes dicen militar en el Partido Justicialista que en determinado momento el propio Perón le hacía comer pan, no me acuerdo si era de centeno o de qué, porque el resto se exportaba, porque la Argentina necesitaba divisas y todo el mundo lo hacía muy conforme. Estoy hablando en el primer peronismo, ¿no es cierto? De otra época. Claro, de otra época. Entonces, yo creo que todo lo contrario, digamos, que lo que el país necesita son divisas. Nunca se me ocurriría ponerle un cepo o algún tipo de control a lo que signifique más producción, más trabajo, sobre todo productos que hoy, por circunstancias muy desgraciadas, como es la invasión de Rusia a Ucrania, tienen un mercado internacional asegurado y con buenos precios. Jamás iría, y si los argentinos tenemos que dejar de comer pan de harina de trigo porque eso significa que vamos a poder empezar a salir adelante, sería el primero en renunciar a comer pan, porque creo que hay que hacer los sacrificios que haya que hacer para salir adelante y no plantear esta tontería de defendamos la mesa, de no sé qué. Todo tiene alternativa, todo tiene productos que pueden sustituir. Mi abuela, que había pasado por las dos grandes guerras, para todas las cosas tenía un sustituto porque así habían sido sus vivencias, y de esa manera nos criamos nosotros y de esa manera se salía adelante, y no de lo que está planteando el gobierno. Estoy absolutamente en contra de eso, me parece una tontería. Hay que laburar y más y producir más, y de lo que el mundo demanda, mucho más, de manera más eficiente, y obtener mayores recursos, y sobre todo en el sector más dinámico que tiene la economía argentina, que es el campo, donde somos pioneros en un montón de cosas. Tal vez no se sepa mucho acá en nuestro propio país de lo que ha innovado y de lo que produce el sector agropecuario en la República Argentina. Jamás desde el Estado le pondría freno a una actividad productiva, sino más bien todo lo contrario. Le brindaría desde el Estado, le quitaría los obstáculos para que puedan producir más y generar más empleo, más valor agregado, más divisas para el país. No comparto para nada lo que hace Feletti, las cosas que por ahí dicen, son todas medio inconsistencias, pero las dicen y las sostienen. Diputado, lo saco un poquito de eso y lo traigo un poquito al tema de la Cámara de Diputados, la falta de comisiones, que no hay reunión de comisiones, no se conforman las comisiones. Dentro del bloque, dentro del interbloque de Juntos por el Cambio,
¿Cuál es la situación de la discusión interna respecto de cuáles son las comisiones que quieren, quiénes son los que van a ocupar esas comisiones? Bueno, dentro del interbloque, el reparto interno nuestro en función del acuerdo que se hizo con el oficialismo, por supuesto, y el tercer espacio que sería el del peronismo, el bloque federal, sí. Perdón, el bloque federal, a quien le toca una comisión, a presidir una comisión, nosotros ya tenemos repartido y acordado eso en el interbloque. ¿Qué comisiones le toca a la presidencia al PRO, cuáles a la UCR, cuáles a la coalición, etcétera? Eso nosotros ya tenemos arreglado entre nosotros. Solamente nos está faltando un poco los nombres propios, ponerle a cada una de estas comisiones pero bueno, es una cuestión simplemente instrumental. Estamos listos para empezar a trabajar en principio, y esto ya lo dije, creo que en este mismo canal, nosotros tomamos el criterio de respetar a los que venimos desde el 2019, digamos, en las comisiones que veníamos integrando hasta diciembre pasado, como dando prioridad en la continuidad de esas comisiones. No, por supuesto no salió exactamente así, pero por caso a mí me plantearon por ahí la posibilidad de poder integrar legislación general, que es una comisión importante, pero la verdad que me complicaba con otras que son de interés específico mío, que son la del agro, la de pequeña y mediana empresa, son las que realmente pienso que tengo algo para aportar, y considero que hay legisladores mucho más capacitados que yo para integrar legislación general, así que decliné ese ofrecimiento. Y preguntarle cómo habían hecho con algunos de los referentes del PRO que venían de la gestión, que no habían justamente estado presentes en la Cámara de Diputados del 2019, y que son pesos pesados, podríamos decir, en términos políticos, ¿no? Pienso en María Eugenia Vidal, pienso también en el mismo Emilio Monzó, pienso en diputados, no sé, como Frigerio, o Santilli, que vienen de la gestión ejecutiva con mucha referencialidad dentro. ¿Cómo resolvieron esos lugares más allá de los deseos individuales? Porque entiendo que ahí hay una decisión de otro tipo, ¿no? Más política. Es como para saber un poco cómo son los debates internos. Mira, te lo digo con total sinceridad, prácticamente sobre ese punto no hubo debate, en el sentido de que quién va a dejar de reconocer y respetar la trayectoria de Rogelio, de Vidal, de Emilio, de cualquiera, de Gustavo Santos. Sí, Santos también, es verdad. Personas que han sido ministros. Entonces, hasta ahí, digamos, con absoluta humildad, siempre le dimos la posibilidad, la prioridad, digamos, a quienes tienen esa trayectoria y pueden acreditar haber trabajado del Ejecutivo, y algunos otros que por ahí no lo hicieron tan recientemente y tampoco pertenecen taxativamente al PRO, pero que son personas de muchísimo respeto por su trayectoria. Estoy hablando concretamente de Ricardo López Murphy, de personas de muchísima trayectoria, bueno, que hay que darle prioridad con absoluta humildad en este tipo de que algunos de los que nombró se me ocurren que van a comisiones como muy específicas, ¿no? Economía, por ejemplo, turismo, educación, pero pensaba justamente en estos otros 3 diputados que vienen de una función ejecutiva diferente, ¿no? Ser gobernador, ser ministro del Interior, ser vicejefe de gobierno, donde hay otros conocimientos que se ponen en juego, como hay algunas comisiones que son muy políticas, como por ejemplo la legislación general. Quería ver si había algún criterio ahí para pensar. Ustedes habían discutido de alguna manera la incidencia, ¿no?, de esas voces tan potentes dentro de los debates de gobernanza, digamos. Absolutamente, y te reitero, el criterio es darle la prioridad a estas personas, muy calificadas, por cierto,
y no hubo ningún tipo de conflicto de egos en ese sentido. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, diputado, por este rato, por toda la información que compartió con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima. Seguimos nosotros mientras repasando todos los testimonios de los diputados y diputadas que han pasado aquí por la pantalla de TV, y es el caso de Mara Brauer, que también conversó sobre la ley de alquileres. Lo que yo me haría es si la ley de alquileres fracasó, ¿no? Porque dicen que fracasó. Es una ley que se sancionó en el 2020, cuando estábamos en pandemia, con los alquileres congelados, y todavía nadie tuvo la experiencia de tener, por lo tanto, ese contrato entero de 3 años, ¿no? Claro. Lo que sí, hubo una fuerte movida, un fuerte lobby en contra de esa ley, ¿no? Entonces, muchísimas personas le han hecho contratos en negro, por parte de los corredores inmobiliarios se ha instalado mucho, no pongas tu departamento en alquiler porque esta ley te va a perjudicar. Obviamente, siempre ponen el ejemplo, el jubilado que complementa su entrada con un alquiler, ¿te imaginas que no va a dejar de poner su departamento, lo que tenga para que se alquile, porque cambió de 2 a 3 años el tiempo de alquiler, ¿no? Ni porque el inquilino tiene que poner un mes de depósito. Entonces, tenemos que analizar bien. Yo creo que hubo un enorme boicot contra esa ley que hizo que... y bueno, y después también lo que pasó es que los alquileres estuvieron congelados, se descongeló los alquileres y justo vino la aplicación de una ley con un coeficiente que es el aumento entre la inflación y el aumento la variación salarial, y eso es un montón en nuestro país, porque en nuestro país hay mucha inflación. Entonces los inquilinos pasaron de tener un alquiler congelado a un alquiler, si estaba bajo contrato, de un aumento del 50%, y si no estaba bajo contrato, que es otro problema, que ese sí es un problema que tiene la ley vigente, que una vez que se termina el contrato te pueden aumentar lo que quieran. Entonces ahí te respondo. La ley de Gioja, por ejemplo, en ese tema dice, bueno, cuando termina el contrato, si lo vas a renovar, la persona te tiene que cobrar el aumento según el índice y puede aumentar un 10% más, ¿sí? Obviamente, si entre ese alquiler y otro, ponerle se lo alquila a otra persona, se suma un porcentaje por cada año, porque obviamente está el aumento. Entonces, eso es un problema que tiene la ley. Pero digo, no es lo mismo decir que fracasó. Tiene el problema que en las renovaciones se te puede ir al diablo el alquiler. Bueno, el proyecto de Gisela Marciota es un proyecto como más ambicioso, en el sentido que crea un organismo estatal que es el encargado, obviamente formado por el Estado, la Asociación de Inquilinos, de Propietarios, el SUTER, es el encargado de, un poco como era en la época de Perón, ¿no? Que era el que fija el valor de los alquileres. El proyecto de Gioja sigue manteniendo los 3 años y le suma esto de cuánto puede ser el aumento en la renovación. Y no estamos repasando, como bien decíamos, el debate de este mes aquí en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la modificación de la ley de alquileres y las distintas miradas que se tienen, ¿no? Una ley que se aprobó, recordemos, en el año 2020, en el contexto de la pandemia, en junio del 2020, y que empezó también con un impacto mucho más acelerado luego de la salida de la pandemia, que tuvo un impacto muy importante, el congelamiento que se hizo de los aumentos durante el aislamiento obligatorio, que en Argentina tuvo un tiempo, y también tuvo la posibilidad de suspenderse los desalojos, que es otra de las discusiones que también está en danza por estos días. Mañana, como les comentábamos, comienza el debate formal aquí a las 13 horas. Lo van a poder ver, obviamente, en la pantalla de DTV. Pero hoy también sucedieron otras cosas. Hay en este momento una jornada de diagnóstico de enfermedad de Parkinson, escenario actual en la Argentina. Se está desarrollando desde las 2 de la tarde, va a seguir hasta que terminemos nosotros aquí el programa, con distintos referentes, ¿no? Están diputados, también están directores de hospitales, hay especialistas, jefes de áreas de neurología, también hay directores científicos y directores de unidades
de Movimiento Anormales del Instituto Nacional Favaloro. Bueno, una serie de profesionales. Está organizado por la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo aquí de la Cámara y también por la Cámara de Diputados. Están trabajando sobre la situación actual de la Argentina respecto a la asistencia de la enfermedad del Parkinson y también qué puede hacer el Congreso de la Nación para facilitar el acceso a la salud de todas aquellas personas que sufran esta enfermedad. Más temprano conversó justamente aquí en DTV Facundo Manes, diputado nacional del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que asumió a fines del año pasado su banca y además es médico y específicamente trató de conversar con nosotros, trató justamente de qué están discutiendo en este encuentro del día de hoy. Una persona con Parkinson hoy puede, con el tratamiento adecuado, tanto en lo motor como en lo conductual, en el ánimo, puede vivir muy bien y puede vivir una vida inserta socialmente, laboralmente. Así que tu pregunta es clave. Es más, parte de mi discurso recién fue hablar de que en la Argentina, en el mundo, lamentablemente, pero en la Argentina también, hay una disparidad de acceso al diagnóstico, al conocimiento sobre la enfermedad y al tratamiento. Y acá los servidores públicos, los representantes del pueblo, tenemos que trabajar mucho. Y también dije en la charla de recién que en la Argentina hay muchos expertos en Parkinson de impacto internacional que se las han arreglado solos o solas para ser reconocidos mundialmente. Falta un programa nacional importante con mucho presupuesto para la enfermedad del cerebro. Mi historia personal es eso. Mi historia personal es volver a la Argentina, construir laboratorios, institutos sin apoyo estatal. Yo podría haberme quedado en Estados Unidos o en Inglaterra, donde trabajaba en institutos o en hospitales o en laboratorios que lo financiaba el National Health Institute o el Instituto de Salud en Estados Unidos o el NHS de Inglaterra, que financian y los médicos nos dedicamos a hacer ciencia y medicina. Y acá yo vine a la Argentina y las neurociencias cognitivas necesitaban un impulso y tuve que desarrollar institutos casi sin apoyo del Estado. Y justamente estábamos repasando lo que está sucediendo ahora aquí en la Cámara Baja, que tiene que ver con un encuentro sobre la enfermedad del Parkinson, el escenario actual en la Argentina, y de eso hablaba Facundo Manes. Pero Dani, tenés un proyecto que está ingresado aquí en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con accesibilidad para las personas con discapacidad. Exactamente. Siguen entrando proyectos a la Cámara de Diputados, sigue teniendo, entras al buscador, a ver, y hay renovación, los diputados, senadores te siguen mandando proyectos. No está habiendo trabajo de tratamiento, pero los proyectos y las iniciativas están ahí presentes. Traje este proyecto, que es la modificación del sistema de protección integral de los discapacitados. Es en rigor una modificación de unos artículos de la Ley 22.431 de discapacidad, que lo plantea la diputada Natalia Souto del Frente de Todos. A ver, en primer lugar, ¿a qué apunta esta ley de protección integral? Tiene como objetivo eliminar las barreras en los transportes existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público, terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga distancia, y aquellas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida. A ver, si vamos a la ley original, el artículo 22, que es el que se plantea la modificación, es muy cortito, habla de, bueno, en lo que sea necesario, facilitar, pero sabemos que en la práctica eso se queda un poco corto, sí, ¿no? Entonces, esta modificación de Natalia Souto va a ver si puede especificar un poco más, y ahora les cuento hacia dónde va también para garantizar. Además de la disponibilidad de viaje en transporte terrestre, dispone que las empresas de transporte aéreo deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad. Algo que hoy no sucede, es increíble que solo los tramos sean por tierra, ¿eh? Es un país tan grande. Exacto. Bueno, en los fundamentos del proyecto está explicado. Primero, habla del lugar que ocupa Argentina dentro de los 10 países de mayor territorio. Habla de recorrer más de 5.000 kilómetros entre La Quiaca y Ushuaia. Cuando vemos el cartel, bueno, si tenés una discapacidad y exigís y tenés como derecho esto de poder trasladarte de un punto al otro del país, tener que recorrer 5.000 kilómetros en micro, realmente hace que ese derecho no se cumpla, porque
según cuál es el tipo de discapacidad, pero también estar recorriendo 5.000 kilómetros sin discapacidad también es inviable, ¿no es cierto? Es muy complicado. Exactamente. Y además también es pensar en eso, ¿no? Cómo las personas con discapacidad, en definitiva, no solamente tienen que poder circular por su propio espacio, sino poder viajar. Tienen derecho también a ir de vacaciones, a ir a visitar a otras familias, a conocer otros lugares, porque si no pareciera que solamente el Estado debe garantizarles la movilidad para ir a trabajar o para ir al médico. Bueno, mira, ¿no? ves ahí, será para cualquier trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir, por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. Claro. Exactamente. Ampliar, ¿no?, ese panorama que no es solo el laboral o bueno, podés tener un familiar en otra provincia, lejos, podés tener una oportunidad de concursar en algo, claro, participar en algo, de educarte, bueno, un montón de alternativas. Por ejemplo, para ir al Encuentro Nacional de Mujeres, Plurinacional de Mujeres, que se va a hacer ahora en octubre en la provincia de San Luis, que lleva ya 35 años, muchas de las compañeras y compañeros que van a esos encuentros con discapacidad utilizan este pasaje para eso, ¿no? Como son distintos destinos y lo hacen por tierra. Y irse, por ejemplo, bueno, San Luis es más cerca de Ciudad de Buenos Aires, pero si vivís en Tierra del Fuego no podés participar de un evento que es importante también para tu propia subjetividad, claro, porque ahí se discuten, bueno, programas, sí, esto, demandas. A ver, esto avanza por un lado, pero también el proyecto lo plantea también. Tiene la base está floja también porque, por ejemplo, vos teniendo el certificado único de discapacidad, tenés acceso ya, por ejemplo, a todo el transporte urbano, sí, es más sencillo el transporte terrestre, pero el 30% nada más de los discapacitados tienen ese certificado. Claro. Por ahí en los grandes centros urbanos es más sencillo sacarlo, tenés más acceso a los estudios o a las certificaciones para hacerlo. Ahora, el 30% es muy bajo. Exacto. Es muy bajo. Entonces, ¿cómo vas a aspirar a un transporte aéreo si ni siquiera se está garantizando el acceso a ese CUD, como se llama? Sí, además en general el transporte terrestre es la persona que es beneficiaria de este servicio, digamos, más un acompañante. O sea, es mínimo en la incidencia de la empresa, digamos, ni siquiera hay una pérdida ahí. Claro, pero viste vos, hasta ahora estaba el tema terrestre, pero cuando se habla de aviones, ahí los números cambian, ¿no? Les parece muchísimo. Sí, claro, exactamente. Te llevan así todo apretado, ahí por eso no creo que puede ser bastante polémico. Ahí es lo que les decía recién. Teniendo en cuenta la extensión territorial de nuestro país, el transporte terrestre en colectivo muchas veces no se traduce en una opción posible, ¿no? Y esta situación es aún menos viable para personas con discapacidad que en muchos casos el tiempo que debe estar sentado y encerrado en el vehículo le impacta de manera diferenciada en su salud psicofísica. Por lo tanto, bastantes variables atendibles y la posibilidad de ampliar derechos, a ver, como decís vos, en empresas que por ahí la incidencia de 1 o 2 pasajes no creo que le haga demasiada diferencia. Sí, no le va a hacer un agujero en el presupuesto a ninguna aerolínea. No creo. ¿Verdad? No creo. Y además, si el 30% de las personas con discapacidad tienen nada más el certificado y no todas viajan, porque no todas tienen la misma necesidad por un lado, pero tampoco la capacidad para moverse, es como... Bueno, por eso este proyecto fue girado a la Comisión de Salud y bueno, esperando el turno del tratamiento en este 2022. Veremos cómo sigue esto, porque en definitiva es parte de los proyectos, las iniciativas que impulsan los propios diputados, ¿no? Que muchas veces en la agenda parlamentaria quedan de lado porque el ritmo termina marcándolo el Ejecutivo. Sí, el Ejecutivo y la coyuntura, básicamente. Sí. Lo estamos viendo, digo, pasamos de marzo hasta esta parte a discutir Fondo Monetario Internacional y alquileres. Hasta ahora son los dos temas que se discutieron en la Cámara de Diputados. Y por más que, por ejemplo, el Ejecutivo quiera avanzar en el Consejo de la Magistratura, no va a avanzar el Consejo de la Magistratura porque la coyuntura indica que tiene que ser alquileres. Exacto. Digo, y eso con otros temas que por ahí, para la mirada política no son de importancia, el que acaba de comentar Dani, pero para un montón de gente es que le cambie la vida. Es vital. Es vital.
Pero y además bueno, que no solo el alquiler tiene cierta, bueno, sí, claro. tiene cierta incidencia, pero recién lo que hablábamos estábamos hablando con la diputada Romina del Pla, Consejo de la Magistratura, la verdad es súper intangible, es del poder, de la política, la verdad que no se ve. No se ve, pero tiene una incidencia en tu vida cotidiana porque hay tanta gente que tiene conflictos con la ley por cosas diferentes, ¿no? Si sos víctima, si estás acusado, hay tanta, persecución penal en Argentina en definitiva, que no es un tema menor. Y además lo que pasa es que no se liga justamente la decisión de un juez o tu conflicto con la ley en un punto con lo que sea el Consejo de la Magistratura, pero hay una relación directa. Y sobre todo porque, por ejemplo, ¿no? En esto, cuestiones de desalojo, si bien son civiles, van por otro lado, no tienen que ver penal, pero si eso llega a una situación de violencia, tiene que intervenir la fuerza pública, ya es más complejo, ¿no? Sí, pero igual lo que se está discutiendo en el Consejo de Magistratura es totalmente político, porque no tiene... a ver quiénes son los que acceden a esos lugares. Es cierto lo que dice Daniela, que hay una discusión política que en realidad lo que termina haciendo es tapando cuál es la funcionalidad del Consejo de la Magistratura y por qué nos puede servir a nosotros que ese organismo del Estado funcione bien. Digo, porque lo que se está discutiendo es quién lo preside, no qué es lo que hace. Claro. Y si lo que hace sirve o no sirve. Básicamente la política lo que hizo fue llevar la discusión a ese lugar. ¿Quién lo va a presidir? ¿Quiénes son los consejeros? ¿De dónde vienen? ¿A qué partido político responde? Y después cuando uno ve el accionar del Consejo de la Magistratura respecto de cuántos jueces destituyó, por ejemplo, porque hicieron mal su trabajo, y es medio nulo el trabajo. Y sobre todo hay algunas propuestas que tienen que ver, que sé que están trabajándose en cambios para ver, cómo trabajan las comisiones y en lo que hablamos de esto, de lo operativo, de cómo hacer para que sea más eficiente. En lo que se ve desde afuera, el tema operativo no aparece por el momento. Pero bueno, también tienen que ocuparse en explicar y que también ganar interés en ver cómo nos va a modificar la vida a nosotros. Sí, me parece que también justamente eso que decís, Dani, es poder poner en relación, ¿no? Organismos, entidades, la forma de funcionamiento de la democracia, porque también damos como por sentado algunos funcionamientos. Sí. Funciona así, es la naturaleza. Bueno, no, hay un montón de discusiones y hay una conformación que incide en tu vida cotidiana. Lo pienso sobre todo porque hay mucha demanda también social respecto al mal funcionamiento de la justicia, sobre todo en aquellos conflictos penales donde hay una restricción de la libertad o hay una sensación muy profunda de injusticia cuando no se avanza en los procesos, o incluso también con la actualización que tiene hoy la discusión respecto a la violencia de género, ¿no? Que tiene además una incidencia múltiple en la justicia, porque tiene por un lado una dimensión civil, por otro lado tiene una dimensión penal, por otro lado también tiene una dimensión familiar, infancias, hay muchas, fueros diferentes de la justicia que intervienen en los casos de violencia de género. Y cómo también eso, todos nosotros conocemos lo mal que funciona y las necesidades que tenemos de que sea mucho más eficaz, ¿no? Poder ir a hacer una denuncia, poder trabajar para que cualquier hecho delictivo tenga una resolución dentro de los tiempos reales de una vida. ¿No? Sí. Que no se te vaya imagínate que se tomaron 15 años para declarar la inconstitucionalidad de la actual conformación, por eso los tiempos exacto, ¿no? Eso también no vienen al paso que se necesita, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Igual es importante ver en qué andan trabajando los diputados y diputadas, porque tiene que ver con cómo van asumiendo las demandas sociales, ¿no? Esto que nos traía Dani marca, en definitiva, una necesidad imperiosa de un sector muy importante de la sociedad que requiere también una atención particular por unas situaciones específicas, ¿no? No es lo mismo ser una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad para acceder a derechos que cuando tenés algún tipo de discapacidad que te limita de una u otra manera el acceso, y ahí el Estado tiene que estar presente, ¿no? Es como se cae de maduro en un punto. Sí, exactamente. Y de esos proyectos hay varios de los que inciden directamente en la vida, que quedaron pendientes del año pasado, así que sería importante también que se retome el trabajo en las comisiones, en la de salud, en la de educación. Hay varios proyectos que están dando vuelta, el cannabis medicinal, HIV, bueno, un montón de temas. Bueno, hasta aquí llegamos con el análisis. Gracias, David. Gracias, Dani. Nos vemos pronto. Nosotros seguimos en la continuidad informativa de TV.